Adicciones. Dependencia. Sujeción. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarlo? Adicciones. Muy buenas noches, apreciados amigos, familia que nos está sintonizando en este momento. Es un placer para nosotros poder contar contigo nuevamente. Si no has visto los temas anteriores, te invitamos a que después de ver este tema puedas también revisar cada uno de ellos, porque encontrarás contenido espectacular para ti, para tu familia y para tu vida espiritual. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante y ya más adelante te vamos a comentar de qué se trata. Por los momentos queremos recordarte que puedes sintonizarnos a través del canal de YouTube Comunicaciones UBOC. Oremos. Querido Señor, gracias porque en este momento sabemos que tu Santo Espíritu está en cada uno de los hogares que está viendo esta transmisión, Señor. Te queremos pedir que seas tú quien guíe cada palabra el día de hoy, que seas tú quien pueda posarse en cada hogar en esta noche, Señor. Que puedas ser tú quien dé sabiduría para poder comprender y poner en práctica todo lo que el día de hoy vamos a aprender. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a disfrutar de nuestro himno tema. Sin ninguna esperanza.
La espiritualidad y la religión son un ámbito muy importante en la vida del ser humano, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Sin embargo, pueden existir distintos factores que puedan llegar a distorsionar la visión que como seres humanos tenemos de ella. Es por este motivo que el pastor Daniel Farías en esta noche nos va a estar hablando acerca de adicción a la religión. Quédate con nosotros. Hola, es muy grato para mí poder saludarte en esta oportunidad, esperando que las bendiciones de Dios sean no solo sobre ti, sino también sobre los tuyos. Quiero felicitar a los organizadores de este evento por la iniciativa que han tenido de presentar estos temas relacionados con la adicción, y agradezco también la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes acerca de esta adicción en particular, que es la adicción a la religiosidad. Permítanme compartir pantalla en este momento para entrar pues de lleno a lo que será nuestra temática el día de hoy. La pregunta que vamos a tratar de responder es si la religión puede ser convertida en una adicción. Y quiero en esta parte introductoria hablar acerca de la conducta obsesivo-compulsiva que está asociada con la adicción. Recuerdo que hace unos años atrás, la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día organizó un congreso juvenil que llevó como título Obsesionados por Jesús. No es mi propósito, obviamente, en este momento cuestionar la razón o las razones que movieron a los organizadores de este evento para colocarle ese nombre, porque definitivamente la mayoría de nosotros asociamos la palabra obsesión con algo negativo. De hecho, ustedes pueden ver allí en la lámina que el diccionario define obsesión como una preocupación o pasión que domina y acapara la atención intelectual y que siempre va acompañada de un penoso sentimiento de ansiedad. La verdad es que este lema a mí me llama poderosamente la atención porque de alguna manera con esa frase, obsesionados por Jesús, estamos dando a entender de que es posible que en el ámbito religioso nosotros podamos tener una pasión dominante en relación con Jesús y el cumplimiento de su misión que no entrañaría pecado alguno, porque estamos hablando de un asunto que es bueno en sí mismo, como lo es la religión. Sin embargo, vean ustedes que la realidad es que las adicciones todas tienen que ver con conductas obsesivo-compulsivas, y la adicción a la religión es una de ellas. Yo no sé si ustedes recuerdan, en una ocasión Karl Marx, ese filósofo prominente del siglo XIX alemán, que escribió acerca de la religión como el opio de los pueblos. Este caballero, con esa declaración, lo que quería decir era que la religión era como un anestésico local contra el dolor. Me llama la atención la manera como él compara la religión con el opio, ¿verdad? Y eso es una manera de notar lo fácil que es darse uno cuenta de que la religión para Karl Marx era precisamente un anestésico contra el dolor, que limitaba el pensamiento y nublaba la visión de la gente, en primer lugar con amenazas de castigo eterno y en otro orden también con promesas de paz eterna. Así que para Karl Marx la religión era usada por las clases dominantes como instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la promesa de vida eterna. Estos dos ejemplos que he colocado en la parte introductoria nos muestran entonces que definitivamente la raza humana puede hacer de la religión, o tiene idea de que la religión puede convertirse
en una adicción. Eso no es difícil de notarlo. Ustedes ya se han dado cuenta que la religión, a lo largo de la historia, esto se ha demostrado, la religión es la fuerza más poderosa. Incluso algunos han dicho que es la fuerza no solo más poderosa, sino la fuerza omnipresente de este planeta. A lo largo de la historia, las ideas y los compromisos religiosos han inspirado a individuos y comunidades de fe a trascender el estrecho interés propio en la búsqueda de valores más elevados. Pero aunque eso es verdad, el registro de la historia también muestra que la religión ha tenido participación protagónica en los actos, no solamente en actos nobles de amor, de autosacrificio y de servicio en favor de los demás, sino que también ha sido protagonista de episodios realmente dantescos, de episodios lamentables que proveen los peores ejemplos quizás de comportamiento humano. Quizás suene trillado, pero tristemente hay que reconocer que en nombre de la religión se han librado guerras, se ha matado a más gente y se ha perpetrado más maldades en nombre de ella que por cualquier otra fuerza institucional en la historia de la humanidad. Esa es la razón por la cual debemos hablar de este tema, porque por ser una adicción poco convencional y difícil de detectar, nosotros necesitamos abordarla sencillamente por el hecho de que hoy día es cada vez más común ver esa adicción en pleno desarrollo en la vida de la gente. Ya ustedes saben que la adicción o ser adicto significa ser esclavo de un hábito destructivo. Por eso es que hablaba de las conductas obsesivo-compulsivas al principio. El adicto no puede decir no a conductas de las cuales depende. Algunos cristianos de buenos sentimientos, cuando observan a un adicto, se encogen de hombros o se preguntan por qué el adicto no dice simplemente no. No entienden que el adicto está sujeto a esas emociones obsesivo-compulsivas y que decir no representa para el adicto una opción. Por otro lado, los adictos tienen graves conflictos emocionales, solo que no los reconocen como tales. Solo saben que se sienten terriblemente mal y es en ese proceso que de pronto descubren un día algo que los hace sentir bien y se apegan a eso que encontraron como una manera de salvar su vida. Es eso nuevo o novedoso, algo así como un salvavidas al que se aferran para salvarse del ahogamiento. Están tan desesperados por sentirse bien que aceptan prácticamente cualquier cosa, cualquier conducta o incluso sustancia para ayudarse, no importa si esa cosa, conducta o sustancia es destructiva o mala. De esta forma se produce en la vida del adicto un horrible engaño. Porque el adicto cree que ha encontrado una solución para su problema, pero en realidad no es así. La conducta que les produce placer simplemente lo que está haciendo es anestesiar el dolor momentáneamente, pero no contribuye en nada para tratar la causa del mismo. Es como tomar aspirina para un dolor causado por el cáncer. Haciendo esta analogía, entonces, nuevamente nos encontramos con una realidad y es que es fácil notar cómo la religión puede ser convertida por una persona en una adicción porque ve la religión como un medio para calmar quizás el dolor producido por una terrible enfermedad sistémica como lo es precisamente el pecado. De esa manera, entonces, algunas adicciones, ustedes tienen que saber eso, puede ser química o en el caso que nos ocupa una adicción conductual. Algunas adicciones hacen que el adicto sea horriblemente culpable, lo que complica más aún el dolor que intenta anestesiar. El aumento de dolor demanda más
de la misma conducta adictiva para anestesiar el malestar nuevamente. Sin embargo, cada acto adicional produce más culpabilidad y un mayor desasosiego que necesitan ser acallados, lo que genera entonces a todas luces un círculo vicioso. Ese círculo vicioso se va agrandando así como una bola de nieve que crece mientras va bajando por una pendiente de una montaña, y eso es lo que ocurre con la adicción a la religión en particular. Entre las consecuencias de este avance se encuentran enfermedades, se encuentran destrucción de familias cuando se lleva al exceso, la ruina económica, la cárcel y en casos extremos la muerte. En mi labor como pastor ya de más de 20 años de experiencia, me he encontrado con casos dentro de mis congregaciones de personas que son adictas a la religión. Particularmente recuerdo un caso muy especial de un anciano muy querido de una iglesia que pastoreé. Era el primer anciano de aquella congregación y era un hombre sumamente diligente en lo que tenía que ver con la administración de la iglesia. La verdad es que yo me encontraba sumamente satisfecho con la labor que él realizaba porque lo consideraba un fuerte apoyo, era mi mano derecha en esa congregación y prácticamente no había detalle de la iglesia que no estuviera bajo su supervisión, bajo su control. Un día yo visité a ese anciano en su casa. Yo sabía que no lo habría de encontrar porque lo visité un día de la semana en que él estaba trabajando y tenía intenciones más bien de conversar un rato con su esposa porque había sabido de que ella y sus hijas habían estado yendo a la iglesia muy interesadas en la fe, pero un tiempo después dejaron de asistir y yo quería saber por qué razón habían dejado de asistir y quería animarlas para que volvieran a la iglesia. En esa visita inicial con aquella dama, la esposa de ese primer anciano, yo sentí mucho pesar, mucha tristeza, porque el hogar de este caballero estaba pasando por un momento sumamente difícil. La dama en cuestión no quería ir a la iglesia, ni ella ni sus hijas, nunca más, sencillamente porque sentían que la iglesia le había robado a su esposo, a su padre. De esa manera, entonces, ellas comenzaron a decirme acerca de la cantidad de tiempo que este hombre invertía en las cosas de la iglesia. Prácticamente no había un día de la semana en que él saliera del trabajo y fuera a la iglesia a atender alguna situación, no solo en los días de culto, sino los demás días también. Siempre había una razón que le movía a dedicar tiempo para atender los asuntos de la iglesia, pero en ese afán por atender los asuntos de la iglesia, estaba desatendiendo un aspecto fundamental de su vida, como lo era su familia. Entonces, tuve la oportunidad de conversar, para resumir la historia con este caballero. Yo tuve que sentarme con él y decirle: cuando te toque el tiempo de tomar vacaciones de tu trabajo este año, yo necesito que tú le dediques tiempo a tu familia, que te vayas lejos de este lugar y que te desconectes de la iglesia por un tiempo, y por favor yo quiero pedirte encarecidamente que le pongas un freno y le bajes 2 a la intensidad de tus labores en la iglesia, porque estoy notando esto, aquello y lo otro, y tuve oportunidad entonces de lidiar con algunos asuntos que definitivamente requerían atención urgente. Quizás este caso no era un caso excepcionalmente grave, como puede haber otros a nuestro alrededor, pero es indicativo definitivamente de que la religión, por muy buena que ésta sea, se está convirtiendo en un problema cuando genera este tipo de ruidos y de situaciones en el resto de aspectos que son importantes para el desarrollo de una persona. Una persona observadora externa puede ver a un adicto, como dije anteriormente, caer cada vez más hondo en un horrible pozo, y obviamente este observador externo puede, basándose en su lógica, preguntar por qué no decide aquel adicto abandonar su conducta simplemente diciendo que no, o tan siquiera basta. Simplemente ese observador no entiende que las emociones del adicto se han apoderado de su vida y que no puede decir no.
Hasta ese punto llega la esclavitud de un adicto a cualquier adicción, especialmente a la que nos ocupa, que es la adicción a la religión. Vean ustedes que la tía Elena, una autora norteamericana de abundante uso del texto bíblico para hablar de realidades que son de nuestro interés, ella habló acerca de esta situación diciendo en un libro que ella escribió llamado Ministerio de Curación, en la página 129, ella dijo lo siguiente: quienes no han pasado jamás por semejantes experiencias no pueden conocer la fuerza casi invencible de los apetitos ni lo recio del conflicto entre satisfacer los hábitos y la decisión de ser temperantes en todo. La decisión de ser temperantes es un asunto del cual vamos a volver ya al final de nuestra presentación, pero por lo pronto dense cuenta entonces que tratar con adicciones no es tarea fácil. Y lo que tiene que ver con la adicción a la religión, de eso se han escrito muchos libros. Aquí ustedes pueden ver uno de tantos que se han publicado que abordan esta problemática que cada vez se hace más frecuente y que es necesario abordar. Así que echemos un vistazo a la adicción a la religión, ¿verdad? Y démonos cuenta que, como dije al principio, no es una adicción típica, por lo que quizás ni siquiera habías considerado en algún momento que pudiera ser una adicción. Quizás sea una de las adicciones más difíciles de reconocer. Al igual que los alimentos, al igual que la adicción a los alimentos, al igual que la adicción al sexo o al trabajo, o esa adicción a ayudar a otros, y la adicción a las relaciones interpersonales, la religión es también buena en sí misma, pero cuando se convierte en una adicción, se convierte en una maldición realmente. Así que la religión que desempeña o debería desempeñar un papel clave en nuestra vida puede ser dañada, puede ser tergiversada. Los adictos a la religión son excesivamente religiosos. Y el problema entonces con esto es la excesividad. Ustedes pueden ver que la palabra excesivamente está resaltada en este texto como para darnos cuenta que definitivamente el problema no está en la religión, sino en los excesos a los cuales se llega cuando se es intemperante en estos asuntos tan importantes de la vida. Una persona adicta a la religión puede asistir fielmente a la iglesia. Incluso ustedes pueden notar que leerá su Biblia mucho más a menudo de lo que la mayoría de las personas consideraría como normal para una experiencia cristiana saludable, lo que indica definitivamente que hay señales de alarma que tomar en cuenta. Si una persona es muy activa en la práctica de su fe religiosa, quizás se pregunte cómo puede determinar si es un adicto a la religión o si tan solo es una persona normal para quien la religión es algo fundamental a lo cual hay que atender de manera comprometida. Una de las mejores maneras de sopesar esto es examinando cuán severo es el sentimiento de culpa luego que esa persona decide no participar en una actividad de la iglesia. Los especialistas en esta área han reconocido que ese nivel de sentimiento de culpa sería un termómetro para determinar qué tanto se está entrando en el terreno de la adicción religiosa. Si una persona no puede dejar de estudiar la Biblia un solo día, o no puede dejar de asistir a la iglesia ni siquiera un sábado, sin sentirse profundamente culpable, probablemente esté utilizando la religión como un paliativo para su dolor emocional. En ese sentido, entonces, creo yo que estamos llegando un poquito a la esencia de lo que tiene que ver con la adicción religiosa. El adicto a la religión convierte la religión en un paliativo para su dolor emocional, de allí que algunos se atreven a decir que la religión es el opio de los pueblos y que puede ser usado para controlar, para sedar, para nublar los sentidos y las facultades de percepción. La adicción religiosa a menudo surge de ideas distorsionadas acerca de Dios.
Los adictos a la religión estudian la Biblia, asisten a la iglesia, pero lo hacen por temor al rechazo, como si estas actividades los hicieran merecer la aceptación divina. Esta declaración hace prender las alarmas porque esto se discute mucho en las iglesias actualmente en términos teológicos. Los cristianos se refieren a esto que dije anteriormente como justificación por obras. Pero el asunto en sí no es la religión ni ser religioso. Ya se han dado cuenta ustedes que el problema no está en la religión, es hacer de la religión la fuente de nuestra autoestima. Los cristianos no tienen dificultad alguna en identificar ciertas adicciones como pecado. Y estoy mencionando esto porque ahora quisiera que dedicáramos estos minutos para determinar si es pecado la adicción a la religiosidad. Entonces, con respecto a adicciones como el sexo o la pornografía o las compras compulsivas, quizás un cristiano no tendría dificultades en identificar esas adicciones como pecado. Pero, ¿qué diremos acerca de la adicción a la religión? ¿Puede la religión ser pecado? ¿Puede ser la adicción a la religión convertirse en un pecado? La respuesta es sí, si es que conduce a una vida desequilibrada. Y aquel ejemplo que lo coloqué hace un momento atrás ilustra un aspecto de la vida de un siervo de Dios que comienza a notar cierto desequilibrio en otros aspectos importantes de la vida por causa de una adicción y que no entiende que la tiene. Todas las adicciones que se han descrito o se abordarán en detalle en esta jornada en la que nos encontramos ahora son actividades que en sí mismas se consideran normales y hasta legítimas. Solo se transforman en adicciones, en hábitos malsanos, cuando las llevamos a los excesos. Por eso es que es muy importante cuando hablamos de adicción que hablemos también de temperancia. Miren ustedes que llevar al exceso lo legítimo, dice la tía Elena, constituye un grave pecado. Y ese principio se aplica a cualquier actividad, sin importar cuán buena sea. Cristo predijo que al momento de su segunda venida rechazaría a muchas personas religiosas que inclusive asegurarían haber profetizado en su nombre y echado fuera demonios. Así que por haber realizado muchos milagros, incluso y haber echado fuera demonios a algunas personas al final de los tiempos, cuando Jesucristo regrese, le dirán al Señor Jesucristo: Señor, nosotros hicimos todas estas cosas en tu nombre. ¿Cómo es que tú nos vas a decir que ahora que no nos conoces? Bueno, es que esas personas realizaron cosas que eran buenas, no eran malas en sí mismas, pero las hicieron guiándose por motivos equivocados, las llevaron al exceso y pensaron que con eso estaban ganando mérito delante de Dios. Es lo que se conoce, como dije hace un rato, como justificación por obras, y tiene mucho que ver entonces con la adicción a la religiosidad. Aunque la Biblia no usa el término adicción, mi querido, mi querida, las formas en las que describe el pecado, los términos que usa, las palabras que usan concuerdan con lo que hoy entendemos como adicción. Uno de los mejores ejemplos de esto se encuentra en Romanos capítulo 7, los versículos 14 al 25. No vamos a tener tiempo en esta oportunidad para leer ese pasaje, pero en ese vocabulario el apóstol Pablo en esa ocasión muestra su frustración por no haber alcanzado la victoria, porque él dice que se siente miserable cuando no hace lo que quiere, sino lo malo que aborrece es lo que termina haciendo. Eso es precisamente una forma bien elocuente de hablar de adicciones, y cada quien tiene que lidiar de una o de otra manera con algunas de ellas. La Biblia también se refiere al pecado como esclavitud, por ejemplo. En Romanos, el apóstol Pablo también dice, en el capítulo 6, verso 16, que una persona que es esclava del pecado es porque está sometida para obedecerle. En este caso, el que es esclavo se somete a aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Entonces, cuando habla del pecado como esclavitud, está reconociendo o usando un vocabulario que prácticamente calza
perfectamente con la adicción, porque la adicción se convierte justamente en una cadena que amarra, que esclaviza y que hace que la persona finalmente termine haciendo lo que aborrece y sintiéndose miserable por no hacer lo que quiere realmente hacer. Un esclavo está sujeto a la voluntad de su dueño. El pecador, asimismo, ha de hacer la voluntad de su amo. El amo del pecador, ya ustedes conocen, son sus deseos. Cuando Dios nos creó, Él quiso que nuestra mente gobernara nuestros deseos. Sin embargo, cuando los deseos se sobreponen, la mente pierde el control sobre nuestras vidas. De manera entonces que el que es adicto a la religión prácticamente usa la religión para calmar quizás un dolor, usa la religión para sus propios fines, quizás a lo mejor es una motivación extrínseca la que lo mueve a buscar a Dios sin alejarse del yo, y al llevar a los excesos algunas prácticas que son parte del ritual religioso, eventualmente puede llegar entonces a esta lamentable condición de ser adicto a la religiosidad. Ese es el problema del adicto. Únicamente puede hacer lo que sus deseos le dictan. Pablo se refirió a esto cuando dijo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, en esas pasiones pecaminosas condenadas por la ley, obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte, dice Pablo en Romanos 7:5. Así que los malos deseos están en el corazón de esta discusión cuando hablamos de la adicción a la religiosidad. Cuando la tía Elena dijo que somos incapaces de cambiar nuestro propio corazón, allá en el camino a Cristo, en ese capítulo de oro que habla acerca de cómo experimentar una renovación de nuestra vida. Y ella dice que no solamente no podemos cambiar nuestro corazón, sino que tampoco podemos cambiar nuestros malos deseos, que de ese corazón depravado surgen. Ella no se quedó allí. En el párrafo que sigue, ella dice lo siguiente: quien no nazca de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, es decir, nuevos deseos, nuevos designios y motivos que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Evidentemente, ella está haciendo uso de un texto importante de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, que habla precisamente de la necesidad que toda persona tiene para poder ver el reino de Dios, de nacer de nuevo. Ese concepto de nuevo nacimiento creo que es un elemento que debemos considerar ya para terminar esta presentación. Quiero terminarla precisamente hablando de estos 3 consejos para una fe sana. ¿Por qué razón es importante hablar de la conversión? Porque como ya ustedes se han dado cuenta, la conversión es una experiencia religiosa que ayuda a una persona a producir una transformación radical en asuntos que salieron mal cuando nació por primera vez. El nacimiento natural, que es el primer nacimiento, es precisamente eso, un nacimiento de origen natural. La concepción y el nacimiento fueron naturales, pero vinieron con un defecto que se llama pecado, y el pecado hace eso, nubla las facultades de percepción y hace que una cosa buena como la religión se convierta en una maldición. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de nacer de nuevo, tenemos que reconocer que esa experiencia del nuevo nacimiento solo se producirá si la persona elige nacer de nuevo. Y obviamente el agente regenerador, restaurador, transformador que hace que esa experiencia corrija los detalles, los errores del nacimiento natural, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces produce ese nacimiento ya no natural, sino de origen sobrenatural. Y comienza entonces la persona a descubrir cómo lograr esa tan anhelada temperancia o equilibrio en todas las cosas, abstención de lo que es perjudicial y el uso moderado de aquello que es bueno. Estos 3 consejos entonces para una fe sana son los siguientes. Número 1, enfócate en Dios.
Enfócate en Dios y en tu relación con Él. ¿Por qué razón? Porque la religión bien entendida es relación. La palabra religión viene del vocablo religare, que significa volver a unir, volver a relacionar. Ya tú sabes que el pecado produjo una ruptura, una separación, una alienación entre Dios y el hombre. Dios hizo al hombre con una extraordinaria capacidad para relacionarse con Él, pero tristemente el pecado produjo un abismo entre el ser humano y Dios. La religión bien entendida procurará salvar ese abismo y conectar nuevamente al ser humano con Dios. De esa manera, la religión debe enfocarse en Dios y en el cultivo de una relación cada vez más estrecha con Él. Eso significa que a medida que crece la intimidad en esa relación tuya con Dios, tu fe también se va a fortalecer, el Espíritu Santo va a operar poderosamente con el fruto de su labor en tu vida, que es precisamente el amor, y a través del amor, la templanza, el dominio propio o temperancia serán una realidad en tu vida. Es por eso que tú debes procurar un bautismo diario y fresco del Espíritu Santo. Toda transformación genuina comienza de adentro hacia afuera. Y en lo que respecta a la adicción, a la religión, estos dos elementos primeros son fundamentales. La preocupación por enfocarse en la relación con Dios. Recuerden ustedes que María Magdalena en una ocasión se sentó a los pies del maestro mientras su hermana Marta, turbada y afanada por las cosas que tenía que hacer para atender no solamente al maestro, sino a sus discípulos, le pidió a Jesús que hablara con su hermana y le dijera que se parara de allí para que le ayudara en las labores domésticas. Y Jesucristo le dijo unas palabras interesantes: Marta, Marta, muy afanada y turbada estás con tantas cosas, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dedicar tiempo para servir a Dios y ese nivel de compromiso con la causa de Dios es necesario en la práctica religiosa. Pero cuando se lleva al exceso y no se tiene equilibrio en los demás aspectos de la vida, se convierte en un problema. Debemos dedicar tiempo para hacer la obra de Dios, pero también debemos dedicar tiempo para sentarnos a los pies del Señor de la obra. Eso es fundamental. Y en última instancia, por último, quisiera mencionar, debemos pedir a Dios que produzca en nosotros un cambio de motivación. Si hemos estado utilizando la religión para nuestros propios fines egoístas y haciendo de la religión en realidad una maldición en vez de una bendición para nuestra vida y nuestra familia, es tiempo de pedirle a Dios entonces que cambie nuestros deseos y que cambie también nuestros motivos. Pienso que de este tema no se ha dicho ni aún la mitad. Simplemente en estos cortos minutitos quise compartir con ustedes algunos hechos fundamentales, pero también quise mencionar al final estos tres elementos que a mi manera de ver se constituyen en una forma extraordinaria para hacerle frente y ayudar a una persona que está haciéndole frente a la adicción a la religión. Mi abrazo cariñoso para ustedes. Es mi deseo que sigan disfrutando de esta jornada de instrucción y puedan seguir disfrutando de todo lo que Dios tiene reservado para cada uno de ustedes. Un abrazo, que Dios les bendiga. Esperamos que al haber escuchado este tema, el Señor pueda haber tocado tu corazón, así como con cada uno de nosotros. Te esperamos mañana a las 7 de la noche por este mismo canal. Y antes de finalizar, vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, en este momento te queremos pedir por nuestra espiritualidad, que seas tú quien pueda ayudarnos a crecer emocional, espiritualmente, y que cada situación por la que nosotros pasemos pueda ayudarnos a ser mejores personas, mejores hijos, y que cada momento, Señor, sepamos que tú como Padre estás allí para nosotros. Gracias por esto. En Cristo Jesús. Amén.